gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Bueno, muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos. Estamos aquí hoy. Queremos compartir la palabra del Señor con ustedes y hemos elegido unos versículos que están en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, el versículo 25, 26 y 27. Y leo la palabra del Señor para bendición de todos nosotros. Dice la Biblia: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados
de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El versículo 26 dice la palabra: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, dice la palabra del Señor. Versículo 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Señor nos bendiga por medio de su palabra en esta mañana, mis hermanos. Este mensaje lo he titulado La gran necesidad. La gran necesidad. Estos tiempos, como venimos hablando, son tiempos difíciles, pero estamos declarando que Dios está con nosotros y que Él seguirá haciendo grandes cosas en la vida de nosotros. Dios nunca nos ha abandonado. Hablamos de la gran necesidad en tiempos como estos, donde hay escasez en muchos lugares del mundo. Mire que ya no solamente es la escasez que hay en Colombia ni en Cúcuta, sino en el mundo entero. Por eso tenemos que estar muy confiados en el Señor. Ese es un tiempo para andar de la mano de Dios, no podemos improvisar. Es un tiempo para conectarnos con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios y caminar agarrados del Señor. Ahora, necesidad de alimento, necesidad de trabajo. Hay necesidades de toda índole, necesidades por doquier. Y se trata el gobierno, las entidades del gobierno, las iglesias, los empresarios, muchas personas han tratado de cubrir esa necesidad. Nosotros mismos como iglesia hemos hecho algunos esfuerzos, hermanos, pero no son suficientes. Ninguno de nosotros, ni el gobierno, ni la iglesia, ni la alcaldía, ni nadie podrá cubrir la necesidad que hay en el mundo. Yo quisiera hablar en esta mañana de la gran necesidad que tiene que ver con Dios, porque si hay algo que nosotros los seres humanos necesitamos es a Dios, y en este tiempo más todavía. Así que diríamos que la gran necesidad, hermanos, es el Señor. La gran necesidad es nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios. Y en los versículos que leímos del libro de Ezequiel, en el capítulo 36, en el versículo 25, nos habla de la primera necesidad. Y es precisamente la necesidad de ser limpios del pecado. En este versículo dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, dice la palabra, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, y os limpiaré. Mire lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Nos está hablando de que Dios puede suplir la necesidad de ser limpios del pecado. El ser humano, si hay algo que necesita, hermanos, es ser limpio del pecado. Nosotros los seres humanos necesitamos ser limpios del pecado. Y esta palabra que aparece aquí en Ezequiel capítulo 36 es una palabra dada para los hijos de Israel en el tiempo del regreso de ese tiempo que tuvieron en cautividad. Y está esa promesa dada para ellos de que Dios les iba a limpiar de todas sus inmundicias. Y hoy la traemos a nuestro tiempo también, hablando lo que ha dicho el Señor Jesucristo. Es Él el que puede quitar todos nuestros pecados. Así que el ser humano tiene una necesidad, y la necesidad precisamente es esa. La gran necesidad es poder ser limpio de nuestros pecados, de nuestras inmundicias. La palabra del Señor dice que todos somos pecadores. Romanos 3:23 lo menciona. Todos los seres humanos somos pecadores. Por eso tenemos la necesidad de ser limpios de nuestros pecados, de nuestras inmundicias, dice el versículo 25 del capítulo 36. La palabra también dice que
si nosotros decimos que no tenemos pecados, estamos diciendo que Dios es mentiroso. Primero de Juan 1:10 así lo menciona. Así que todos somos pecadores, y si decimos que no pecamos, entonces estamos diciendo que Dios es mentiroso. La palabra también menciona, hermanos, que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 así lo dice. Por eso creemos que aunque hay muchas necesidades en este tiempo, hay necesidad de trabajo, hay necesidad de alimento, hay necesidad para cubrir los servicios públicos, hay muchas necesidades, hermanos, pero la necesidad o la gran necesidad del ser humano es poder ser perdonado, que nos limpie nuestros pecados. Cristo Jesús es el Cordero de Dios. No nos cansamos de mencionarlo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que cubre esa necesidad en nosotros de ser limpios de nuestros pecados. Ahora, la segunda necesidad que aparece aquí en la palabra del Señor, que leímos, está en el versículo 26. Dice la Biblia: y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Dos seres humanos tenemos la necesidad de ser perdonados, de ser limpios de nuestras inmundicias y de nuestros pecados. Pero también, según la palabra del Señor, aquí leemos, tenemos la necesidad de un nuevo corazón. Y esa promesa está aquí en la palabra del Señor. En este versículo dice que el Señor os dará o nos dará un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Eso dice la palabra del Señor. La Biblia también dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. La palabra también nos enseña que cuando habla de la parábola del sembrador, hace mención de que la palabra que fue sembrada junto al camino son aquellos que Satanás viene y quita la palabra del corazón de ellos. La Biblia hace mención que es del corazón de nosotros que salen los malos pensamientos, los homicidios y los grandes pecados. Entonces tenemos la necesidad de ser perdonados, pero también la necesidad de un nuevo corazón. Y Dios está dispuesto a cambiar nuestro corazón. Dios está dispuesto también a colocar en nosotros un nuevo corazón. El corazón de piedra que menciona la Biblia en este versículo es un corazón endurecido. Por supuesto que literalmente nadie, ningún ser humano puede vivir con un corazón de piedra. Necesita un corazón de carne. Pero Dios estaba apuntando a esa dureza del corazón de nosotros los seres humanos, de cómo nosotros hemos permitido que nuestro corazón se endurezca. Pues una de las señales de la venida del Señor precisamente son esas. Son de el corazón del pueblo se endurecerá. Está hablando de que la fe no va a aumentar en nosotros, que la fe va a menguar, que el corazón de muchos se endurecerá por causa de la maldad, por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará. Entonces estamos viendo eso. No son tiempos, iglesia, no son tiempos de un corazón endurecido. Es tiempo de un corazón sensible, especialmente a la voz de Dios, a lo que Dios nos quiere decir en estos momentos. Necesitamos un corazón nuevo. Y Dios está dispuesto a colocar en nosotros un corazón de carne, a quitar de nosotros el corazón de piedra y colocar en nosotros un corazón de carne que tiene que ver con un corazón sensible a su voz, a su palabra. No son tiempos, hermanos, de odiarnos los unos con los otros. No son tiempos, hermanos, de dejar que el corazón se endurezca al punto de que Dios lo llame un corazón de piedra, sino que son tiempos de permitirle a Dios que obre en nuestras vidas. Pero la tercera necesidad que aparece está en el versículo 27 y es la necesidad del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. El versículo 27 dice
y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y qué bueno que el Señor lo mencione así, y pondré. O sea, es Dios quien coloca en nosotros su espíritu. Es Dios quien lo hace. Él dice que quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Y aquí está utilizando este verbo para decir, pondré. Él va a poner dentro de vosotros mi espíritu. Eso dice el Señor. Y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es que nosotros los seres humanos no podemos hacer nada por nosotros mismos, hermano. Ninguno de nosotros, hermanos, estamos en los caminos del Señor o estamos caminando con Dios por voluntad propia. No fue así. Fue Dios quien ha colocado en nosotros el querer como el hacer. Es Él quien a través del Espíritu Santo despertó en nosotros esa necesidad, la gran necesidad que es la necesidad de Dios. Es Dios quien coloca en nosotros su Espíritu. Y es el Espíritu Santo, según este versículo, el que hace que nosotros guardemos su ley, sus mandamientos. No es por voluntad propia. Hay gente que dice, yo llegué a la iglesia solo, a mí nadie me llevó. Sí lo llevó alguien y se llama el Espíritu Santo de Dios, hermano. Nosotros no estamos en los caminos de Dios ni andamos con Dios simplemente porque sí, porque nosotros quisimos, porque nosotros no podemos hacer nada por nosotros. Es Dios quien lo hace, fue Él, es Él quien puede limpiarnos de todas nuestras inmundicias y de todos nuestros pecados. Dios lo hace por nosotros. No hay nada que nosotros, la iglesia, ni nosotros los seres humanos podamos hacer para que se nos quite el pecado. Nada, no hay nada. Solo Dios puede quitar el pecado de nosotros a través de Cristo Jesús. Ninguno de nosotros podemos cambiar nuestro corazón. Solo Dios puede quitar el corazón de piedra y colocar en nosotros un corazón de carne, un corazón sensible a su palabra. Ahora, Dios está diciendo, como la tercera necesidad, que Él va a colocar a su espíritu dentro de nosotros. Nosotros lo que tenemos que estar es dispuestos, amada iglesia, a recibir, a dejar que Dios obre en nosotros. Pero es Él quien coloca el Espíritu Santo en nosotros y que nos ayuda a obedecer su ley, a obedecer su palabra. ¿Cómo? A través del Espíritu que Dios coloca en nosotros. Si hay necesidad en nosotros, es la necesidad de Dios, la necesidad de ser perdonados, la necesidad de que Dios limpie nuestras inmundicias. Si hay una gran necesidad en nosotros, es la necesidad de que Dios cambie ese corazón de piedra y coloque en nosotros un corazón sensible. Y si hay una gran necesidad en nosotros, es la necesidad de que el Espíritu Santo repose, viva, esté dentro de nosotros, como dijo el Señor Jesucristo, el Espíritu que ahora mora con vosotros y estará en vosotros. Ese es el Espíritu Santo el que nos ayuda a obedecer la palabra de Dios. Nadie se puede levantar en la mañana a decir, hoy le voy a obedecer a Dios y punto, y voy a hacer esto y nada me va a hacer desistir de hacer esto. No. Sin la ayuda del Espíritu Santo será imposible. Entonces, el Espíritu Santo se convierte en una gran necesidad en nosotros. Yo sé que hay necesidades de alimento. Yo sé que hay necesidades de empleo. Yo sé que hay mucha necesidad. Y como lo dijimos al principio, no solamente en Cúcuta, ni en Atalaya, ni en Colombia, en el mundo entero. Pero la gran necesidad de nosotros es que Dios nos perdone, mis hermanos. La gran necesidad de nosotros es que Dios nos cambie ese corazón duro que no quiere perdonar. La gran necesidad en nosotros es que su Espíritu venga sobre nosotros y nos ayude en nuestras debilidades, porque no podemos hacer nada sin la ayuda de Dios a través de su Espíritu en nosotros. Y Él hará entonces que usted y yo obedezcamos su palabra. Muchas veces, desde que yo me convertí al Señor, 1994,
Lo intenté por mis propias fuerzas, queriendo cambiarme a mí mismo y nunca lo pude lograr. Ahora quiero permitirle, y este es un tiempo, amada iglesia, donde usted y yo le permitamos, le soltemos el corazón de nosotros a Dios, dejemos que Dios trabaje en nosotros a través de su Espíritu, estar dispuestos a que el Espíritu Santo more en nosotros y Él nos va a ayudar a obedecer la palabra del Señor. Démosle ese lugar a Dios, abrámosle ese espacio en el corazón de nosotros al Señor y Dios nos va a ayudar. Pero ¿cómo comienza esto? Esto comienza perdonando nuestros pecados. ¿Cómo comienza esto? Esto comienza dejando que Dios cambie ese corazón de piedra. Pero ¿cómo se puede hacer esto? A través del Espíritu Santo de Dios. Una promesa para los hijos de Israel allá en Ezequiel. Pero también es una promesa para nosotros en el Nuevo Testamento a través de Cristo Jesús. Cuando se fue el Señor, dijo, yo no os dejaré huérfanos, sino que les daré el Consolador, al Espíritu Santo de Dios, que Él les va a ayudar en sus debilidades. Pero quiero terminar esta enseñanza, hermanos, leyendo lo que continúa con esto. Lo que pasa después de que son perdonados nuestros pecados, lo que ocurre después de que le permitimos al Señor que obre, que cambie nuestro corazón por un corazón sensible, cuando le abrimos ese corazón al Espíritu Santo de Dios, cuando dejamos que esa promesa se cumpla en nosotros, entonces mire lo que pasa. Dice el versículo 29, y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo, dice la palabra, llamaré al trigo y la multiplicaré y no os daré hambre. Luego dice el siguiente versículo, leímos el 29, dice el 30 dice, y multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Vea, se cumple la palabra del Señor. ¿Sabe? Comenzamos diciendo que no somos suficientes, ni el gobierno es suficiente, ni la OMS es suficiente, ni ningún país, ni ninguna iglesia, por muchos mercados que haga y por mucha plata que pueda dar, podrá suplir todas las necesidades en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la necesidad número uno es Dios. Y cuando dejamos que el Señor nos limpie nuestros pecados, que cambie nuestro corazón y que derrame de su Espíritu en nosotros, curiosamente la Biblia está mencionando que Él va a suplir las necesidades físicas y las necesidades hasta económicas, porque menciona y dice que os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré, dice la palabra, y os daré, y no os daré hambre. Mire, no va a haber hambre. Luego menciona el siguiente, el 30, permítame repetírselo otra vez, hermano, y multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, qué bueno, y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre. Vuelve y menciona la palabra hambre entre las naciones. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, dice su palabra. Dios proveerá, mis amados hermanos. Dios nos levantará. Estamos diciendo que es tiempo de emprendimiento. Si hay que trabajar por redes, lo vamos a hacer por redes. Si hay que trabajar haciendo los zapateros pares, los vamos a hacer. Si hay que trabajar haciendo lo que nos toque que hacer, lo hacemos, hermano. Pero creemos que supliendo la primera necesidad del ser humano, que es Dios. Si hay algo que nosotros necesitamos, amada iglesia, amigo que me ve, que me escucha en esta mañana, si hay algo que usted necesita hoy y que yo necesito hoy, es a Dios. Que quite mi pecado, que cambie mi corazón y que me dé su espíritu. Porque lo demás, Él suplirá. Él hará que el trigo se multiplique y no haya hambre. Él hará que los frutos de los árboles se multipliquen y no haya más oprobio de hambre. Eso dice la palabra de Dios.
y yo quiero creer a la palabra del Señor. Quiero que usted me ayude a orar allí en su casa donde usted está. Hoy es el primer día de la semana y estamos compartiendo esta palabra en Ezequiel capítulo 36, del 25 en adelante. La gran necesidad, así se ha titulado esta enseñanza. Y la gran necesidad es Dios. Oremos, por favor. Padre, te bendecimos a ti en este día, en esta mañana. Dios, gracias por tu presencia, por tu espíritu aquí con nosotros, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por tu iglesia, por tu pueblo, por los que creemos en esta palabra, Señor. Permite que esta palabra encuentre un lugar en el corazón de tu iglesia y de las personas que nos escuchan. Hay una gran necesidad y esa necesidad eres tú, Señor. Si hay algo que nosotros necesitamos es a nuestro Creador, a nuestro Señor, para que nos limpie de todos nuestros pecados, para que cambie el corazón, nos dé un corazón nuevo y para que nos dé de su santo y poderoso Espíritu, quien nos ayudará en nuestras debilidades. Y todas estas necesidades, Señor, cuando son llenas las necesidades espirituales en nosotros, cuando tú vienes y cubres la necesidad espiritual, entonces aparecerán las físicas, Señor. Tu palabra dice que multiplicarás el trigo y multiplicarás el fruto de los árboles y que no tendremos hambre, Señor. Permite que esa palabra se cumpla en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo entero, Dios. Gracias por esta mañana. Entregamos este tiempo. Bendigo a tu iglesia, Señor, en esta mañana con la bendición sacerdotal. Iglesia Interamericana Nueva Jerusalén, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y bendición. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Dios los guarde. Tú eres mi paz, Señor. Tú eres mi paz, Señor. Tú eres mi paz, Señor.